¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más aquí al canal, como siempre recordando que son 50 los secuestrados en condiciones de rehenes, detenidos, desaparecidos en la Franja de Gaza en manos del grupo terrorista Hamas. Hoy tengo la suerte de tener aquí a Mollé, que puedo decir que es un amigo digital, porque no nos conocemos personalmente, pero que siempre está a disposición del canal, que tuvo en su momento la valentía de contar todo lo que él había vivido el día los 7 de octubre. Y yo ayer recordé todo eso y lo recordé con algunos errores que vamos a corregirlos porque vale la pena que la gente recuerde y quien, como siempre dicen, la audiencia se renueva, que la gente sepa exactamente, brevemente, qué fue lo que le pasó a Mollé junto a su esposa aquel 7 de octubre. Mollé, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Encantado de reencontrarme contigo y con tu audiencia. En relación, quizás no es una corrección tan sustancial, eh, pero de todos modos, en relación al 7 de octubre del 2023, nosotros fuimos atacados por efectivos, efectivos militares. Yo digo esto porque si bien se definen como terroristas del grupo Hamas, llegaron tanto del punto de vista de sus uniformes militares como del tipo de armamento como un ejército regular y actuaron a cara descubierta, o sea, no estuvieron, como quizás en otros casos, no actuaron encapuchados, sino que nos atacaron a cara descubierta. Nosotros tampoco los conocíamos previamente, pero sus rostros de asesinos quedaron grabados en nuestra memoria. Nuestro kibutz es el kibutz Nir Yitzhak, en la zona de Shkol, en el Negev occidental, lindante con la franja de Gaza. Tenemos varios kibutzim vecinos terriblemente agredidos, como el kibutz en Niroz o el kibutz en Ashluzá. En ambos también hay una población latinoamericana muy importante. Bueno, eso era en relación digamos, a lo que tiene que ver con octubre del 23, para aquellos oyentes que no tuvieron oportunidad de escuchar nuestro relato de lo que sucedió en aquella fatídica jornada. Diana y yo somos miembros del Kibutz Nir Yitzhak desde hace 50 años. Medio Y siglo. el 7 de octubre del 2023, en horas de la mañana, nuestro kibutz, aparte de ser agredido con misiles, fue invadido y en ese momento penetraron en nuestra casa, la destrozaron, robaron una cantidad de pertenencias, nos hirieron gravemente. Yo hasta el día de hoy estoy en tratamiento ortopédico en relación a aquella agresión, y también hubo un intento de secuestro que afortunadamente nosotros lo logramos superar, poniendo en riesgo nuestras vidas, porque obviamente nuestros captores, la intención era llevarnos hasta Gaza. Entonces, tenemos la suerte de estar con vida y tenemos también otra suerte de poder conversar esta tarde con ustedes. Sí, no, no es un detalle menor. Y vos, mirá lo que te voy a preguntar antes de entrar en el tema de hoy, que es toda la actualidad política que se está viviendo. Y no quiero que malinterpreten la pregunta, quiero que entiendan exactamente a lo que voy.
¿Estás celebrando tu cumpleaños 2 veces al año, el día que naciste y el 7 de octubre? Fíjate, ¿por qué me sonrío? Porque mi cumpleaños es el 4 de octubre y una noche antes, o sea, el día 6 de octubre, que era un viernes, mi familia estaba celebrando este acontecimiento eh, y generalmente, por ejemplo, nuestro hijo que vive en el Valle del Jefer, entonces se queda en casa porque es un viaje muy largo, pero en aquella oportunidad resolvió volver a su casa esa misma noche. Y entonces se salvó. Y también nuestro hijo más joven, que está ahora en el kibutz Nivitzhak, resolvió eh, que el sábado, en lugar de pasar la jornada en el kibutz, como es habitual, y como ya se trataba del fin del verano, que iba a aprovechar y se iba a ir con unos amigos al mar. Y entonces fue así como nuestros dos hijos y también nuestros tres nietos y las esposas de nuestros hijos lograron salvarse, porque si no, hubiésemos enfrentado aquella terrible circunstancia, todos eh, en el refugio, y esa agresión hubiese terminado o con el asesinato de todos, inclusive de los niños, como pasó en otros lugares, o nuestro secuestro y estaríamos en cautiverio. Supongo que yo no estaría en vida porque como estaba muy herido, entonces o me iban a ultimar en casa o me iba a terminar desangrando. Bien, bien, es terrible. ¿Sabés que yo no puedo dejar de pensar, y vos me vas a entender bien, en la izquierda latinoamericana que tanto luchó contra un fascismo terrible en la década del 70, que secuestró, que violó, que desapareció compañeros y que hoy en día consideran a Hamás un grupo de resistencia. Me gustaría que alguien que durante 50 años vivió en una sociedad de izquierda de verdad, tal vez en la única sociedad de izquierda real que ha existido en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿qué mensaje tenés para esos militantes de izquierda latinoamericana que hoy consideran a Hamás un grupo de resistencia? Es una pregunta importantísima, y hay muchos que creen que ese tipo de apoyo se formula desde una posición de ignorancia. Y en realidad yo creo que no se trata solamente de una postura política unilateral, es una ideología mucho más profunda que probablemente tenga raíces antisemitas y que podemos dar otros ejemplos más. O sea, no se trata solamente de una de apoyo a un grupo asesino como es el Hamas y a sus intenciones realmente genocidas. Está también el silencio. El silencio, por ejemplo, ustedes saben de que acá en Israel de vez en cuando somos atacados por los hutíes desde el Yemen. Yemen no es un país vecino a Israel. Entonces los hutíes, que su bandera, no estamos hablando ya de una consigna circunstancial, la bandera de los hutíes habla de la destrucción del pueblo judío. Bueno,
Ahora, ¿a qué voy? No solamente que grupos de izquierda y grupos, en fin, de toda calaña, entonces no hablan de las intenciones de destrucción de parte de los hutíes desde el Yemen, sino que también obvian, por ejemplo, el hecho de que en Yemen mismo, no sé si ustedes saben, ya murieron 85.000 niños por hambre y desnutrición. Y esto, claro, es culpa de los hutíes y de la guerra civil que ellos han desatado en su propio país. Y frente a estas fórmulas de destrucción masiva por parte de los hutíes y del apoyo de otros, por ejemplo, de la República Islámica del Irán, que los sostiene, entonces, desde... Yo no diría que se trata solamente de izquierda, porque acá se trata de un abanico político más complejo, más amplio. Entonces, ellos se deslindan totalmente de lo que puedan ser los hutíes o lo que puedan ser, en fin, como también se desentienden de la ideología básica del Hamas. Y esto es un problema que merece realmente un análisis que vaya más allá del conflicto actual en Gaza, porque tiene consecuencias, ese tipo de análisis, entre comillas, que está en boga, por ejemplo, en parte del estudiantado europeo, estadounidense, y creo que también en Latinoamérica, entonces nos remite a un fenómeno mucho más profundo que, como decía antes, tiene ribetes antisemitas. Ya no se trata de una oposición a Israel, a la guerra en Gaza, en fin, acá se desató, y ustedes lo pueden también notar por el tipo de emoción invertida en estas manifestaciones. En los momentos mismos que estamos hablando ahora, por ejemplo, hay en Europa manifestaciones callejeras que no vimos frente a circunstancias similares como las que yo les conté recién de los hutíes, ni, en fin, una cantidad de masacres y genocidios, por ejemplo, reales en otros lugares del mundo, como por ejemplo en África. Entonces, no solamente que se silencian ese tipo de matanzas, sino que en el caso específico de Israel, entonces podemos notar también un elemento de pasión que yo creo que va más allá de una postura política temporal. Sí, yo te agrego unos datos que estuve investigando hace unos días. En Yemen, si en vez de haber lanzado esos misiles y esos drones hacia Israel, hubiesen convertido eso en comida, si trasladáramos ese valor a comida, la mitad de los niños que están sufriendo hambre en Yemen estarían siendo alimentados. Otro dato más. Si aceptamos los números de Hamas sobre la hambruna en Gaza, Gaza estaría en el puesto 105 del mundo, o sea que habría 104 países que estarían en peores condiciones de hambruna que Gaza, lo cual no es un detalle menor. Está por debajo del 50%, ¿no? Está en la segunda mitad de la tabla. Y ahí es donde siempre voy a recordar que antes existía el antijudaísmo, que luego, como quedaba mal ser antijudío, a partir del año 1890 nació el antisemitismo, que luego de la Segunda Guerra Mundial estaba mal ser antisemita, entonces ahí nació el antisionismo, y ahora lo que existe es: yo no estoy en contra de los judíos, estoy en contra de Netanyahu. Y si hay alguien que tiene que estar en contra de Netanyahu, que sean los israelíes, ¿no? En contra o a favor. Pero utilizar la imagen del primer ministro de Israel para decir yo no soy antijudío es lo que hoy en día está de moda.
lo que ejemplifica este tema que estamos ahora abordando es la consigna de Palestina desde el río hasta el mar. O sea, entonces ya no se trata de una oposición, como decíamos recién, política circunstancial a la guerra en Gaza, se trata de algo genocida. ¿Por qué digo algo genocida? Porque realmente yo creo que hay una confusión terrible en relación al tópico genocida, que yo lo conozco porque lo estudié hace unos años en la universidad, antes de la guerra, hice un curso sobre el genocidio, la historia del genocidio del mundo y el concepto básico del genocidio. Y entre otras cosas, hay un elemento sustancial que es la intención genocida, o sea, el deseo de exterminar a un grupo étnico o político o religioso por completo. Y la consigna del río hasta el mar lo refleja totalmente, porque se trata no de la instalación de un Estado palestino junto a Israel, sino en lugar de Israel. Y el hecho de que la destrucción del pueblo judío figure como parte de la bandera de los judíos, de los hutíes, eh, bien, pienso que esto lo dice todo. Vamos al presente, que es lo que empezó lo que hizo nacer este video. En las últimas horas, creo que se ha ampliado aún más la división entre el gobierno y la oposición. Primero, aclararle a la gente, contarle un poquito que ya de por sí el gobierno no es un bloque. El gobierno son muchos bloques y que no necesariamente simpatizan entre sí, pero por necesidad están unidos. Y a su vez pasa lo mismo en la oposición, hay muchos bloques, yo ya a esta altura no sé si hablar de izquierda o de derecha, pero lo que une a la oposición, el punto más fuerte que une a la oposición es la oposición a Netanyahu. Y después habrá otros puntos que la unan, pero por otro lado son grupos también extremadamente diversos. Y yo recuerdo, yo tengo 54 años, que a mí me enseñaron que Israel en épocas de guerra se unía para poder combatir al enemigo. Y yo nunca, en estos 54 años, he visto a la sociedad israelí tan dividida, y estamos en la peor guerra de la historia de Israel, porque es la guerra que se está peleando hoy. Todas las otras guerras son historia y terminaron, así que la peor es esta, porque es hoy. ¿Por qué pasa esto, Mollé? Bien, a mí realmente, por un lado, me preocupan las divergencias políticas actuales en Israel en un momento de guerra, pero por otro lado, me enorgullece el espíritu de debate y de discusión abierta sobre estos temas en este momento en la opinión pública israelí. Es más, yo creo que el esclarecimiento real, profundo, sincero sobre el conflicto en el Medio Oriente amerita también tener en cuenta este tipo de divergencias, de distancia política dentro de Israel. Creo que es algo muy importante. Eso también tiene que ver con el hecho que nosotros, pienso, tenemos que llevar un mensaje auténtico y verídico y no algún tipo de cosa que pueda ser interpretada como propaganda o con mera visión unilateral de un conflicto muy complejo. Concretamente, en relación a lo que está pasando en las últimas horas. Ayer, luego de un debate que duró aproximadamente 10 horas, el gabinete gubernamental israelí aprobó la propuesta de Netanyahu, que era distinta a la
posibilidad o al programa presentado por el comandante en jefe del ejército de Israel. La propuesta de Netanyahu aprobada tiene 4 puntos principales o 4 condiciones para finalizar el conflicto, la actual guerra en Gaza. El primero de estos puntos, de estos reclamos aprobados ayer por el gabinete, es el desarme de Gaza y obviamente del grupo dictatorial gobernante del Hamas. El segundo punto es la inmediata liberación de los detenidos desaparecidos, secuestrados por Hamas y por la Yihad Islámica en Gaza. El tercer punto tiene que ver con facilitar la administración, el control militar, aunque sea temporal, por parte de Israel en la franja de Gaza. Y el último punto tiene que ver con una visión más a largo plazo, que es transferir el dominio de la franja de Gaza a una administración civil, aunque en este caso lo que Netanyahu advierte es que esta administración no puede estar en manos, obviamente claro que no del Hamas, pero desde su punto de vista tampoco de la Autoridad Nacional Palestina, que como ustedes saben es la que administra parte del territorio de la franja occidental del Jordán. Ahora, estos temas o estas propuestas presentadas por Netanyahu y aprobadas ayer por el gabinete no gozan de un apoyo no solamente en lo que hace a la oposición parlamentaria y a gran parte de la opinión pública y de la prensa en Israel, sino que también hay una división importante de criterios. Como recién decíamos, inclusive la Fuerza de Defensa de Israel, a través de su comandante, presentaron una propuesta alternativa que tiene que ver con un ataque gradual y no generalizado. Entre otras cosas, por el deseo de no provocar un dominio, que sea un dominio constante de Israel en la franja de Gaza. Ustedes saben, cuando se habla de ocupación, desde el punto de vista de las leyes internacionales, el ocupante se hace cargo de la vida de los pobladores, o sea, tiene todo lo que sea la alimentación, la salud, la existencia de la población civil es obligación de aquel que ejerce una ocupación constante. Y esto es algo que Israel, por lo menos hasta ahora, se cuidaba de observar, o sea, de no entrar en esto que inclusive el comandante en jefe del ejército de Israel lo define como una situación de trampa. O sea, entrar en este tipo de obligación es un riesgo para los soldados de Israel y es también algo que va a imponer un gasto impresionante, o sea, tener a cargo de Israel el mantenimiento de 2 millones de habitantes de Gaza, que a diferencia de lo que mucha gente cree, no se van a ir de Gaza. O sea, probablemente se pueda estimular la salida de algunos miles de palestinos de Gaza, pero los palestinos de Gaza se van a quedar en Gaza, son 2 millones, y es un problema que hay que enfrentarlo con una mirada geopolítica que vaya más allá del actual enfrentamiento militar. Bien, en esas 10 horas que duró esa reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual estuvo el jefe del ejército, no hubo negociaciones, no se dio en algo
el gabinete, el primer ministro, no escuchó la propuesta del jefe del ejército? ¿Se sabe algo de eso o no hay información de lo que se discutió, de cómo se discutió, si hubo algún cambio, si hubo algún tipo de negociación? Bueno, tú atacas ahora a otro tema muy interesante que tiene que ver con las noticias que se filtran desde el gabinete. Un gabinete, justamente cuando atiende a temas de orden militar, de seguridad, de la defensa, o sea, en definitiva, de la existencia del Estado, que tendría que estar herméticamente cerrado a todo tipo de filtración de rumores, en fin. Pero en los últimos tiempos, siempre, pero en realidad en los últimos tiempos con mucha mayor intensidad, entonces salen todo tipo de informaciones que tienen que ver con opiniones vertidas en este tipo de reunión. Estas Si me noticias son... permitís, oye, si me Sí, permitís claro. interrumpirte, una aclaración, porque algo de experiencia tengo en el tema. Sí, En estas reuniones muchas veces, algunos, sea donde sea, no necesariamente en Israel, reunión de gabinete en el país X, en algún momento un ministro sale de la reunión, va al baño, ahí se cruza con su secretario y le dice, fulanito dijo tal cosa. Entonces el secretario aprovecha y le comenta a un amigo, ¿sí? Sí, mirá, me dijo Menganito tal y tal cosa, que se lo cuenta a un periodista y así salen como un teléfono roto, informaciones de ahí adentro. Esas informaciones, algunas pueden ser reales, otras pueden ser parte de un teléfono roto, pero a mí las que más me causan gracia son las que aparecen en la prensa. Dice, se filtró que el Mossad habría hecho tal cosa. Bueno, esas informaciones son falsas cuando dicen que se filtró algo del Mossad. Ahora, cuando se filtra algo de este tipo de reuniones, se filtra de la manera que acabo de contar. Alguien que entró a servir un café, que escuchó algo y que se lo comentó al primo, que lo subió a un grupo. Así que seguimos con... sí, efectivamente es así, pero quizás sea algo más. Quizás tenga que ver con el interés de algún u otro ministro de que justamente le llegue al conocimiento más vasto, o sea, de los telespectadores, de los lectores de diarios, qué es lo que se dijo ahí. Entonces, como que se privilegian algún tipo de criterios y quizás se mantienen en la sombra o en el silencio otras. Y esto es digamos, es un problema. De todos modos, la cantidad de rumores y el hecho que hayan recibido su eco en la prensa nacional en Israel y en el mundo, entonces parece que diríamos así, no hay humo sin fuego y muy probablemente reflejen el espíritu general de la reunión y la discordia entre los distintos participantes. En definitiva, lo que se perfila es de que a pesar de que fue denegada la propuesta, el plan presentado por el Ejército de Defensa de Israel y se aprobó una postura más militante, más radical, que es la presentada por Netanyahu y quizás, digamos, los ministros definidos como más halcones, ¿sí? En la jerga política israelí. En definitiva, lo que se va a aplicar en la práctica es algo más, digamos así, más moderado, que pueda ser consensuado de modo gradual con Europa y con los Estados Unidos, porque aparte hay una cantidad de problemas también muy concretos, o sea, problemas materiales para efectivizar la expansión de la guerra en Gaza. Haría falta entre 100.000 y 250.000, o sea, un cuarto de millón
de soldados, principalmente reservistas. Esto es un problema muy grande, yo diría que es un problema existencial, teniendo en cuenta que la guerra no empezó hoy. Si la guerra empezó el 7 de octubre del 23 y hay soldados, inclusive reservistas, que están sirviendo hasta el día de hoy con breves pausas, y, o sea, que han dejado sus casas, sus familias, sus trabajos, sus estudios, sus niños, en fin, su vida civil se ha habido prácticamente demolida por su entrega al servicio militar. Va a ser muy difícil que, por lo menos en un corto plazo, pueda ser movilizada una cantidad tan grande de efectivos militares. Hay que tener en cuenta, y esto también se relaciona con las discusiones que se están manteniendo ahora en Israel. En el gobierno de Israel hay un ministro muy... Todos los ministros que tienen obviamente su influencia, pero hay uno que tiene una influencia muy particular, que es el líder del partido ortodoxo Shas, el señor Deri. Ahora, Deri recientemente manifestó o recalcó su oposición a que los israelíes ultraortodoxos sean movilizados al ejército. Es más, él determina que lo más heroico y lo más patriota, así dice, es lo que hacen aquellos que estudian la Biblia, que se dedican a la religión y no a la práctica militar. Inclusive dijo que no se dejen tentar, dijo así, por los peligros de la actual guerra y no se movilicen, o sea, que se queden en sus centros de estudio. Y este señor es parte del gabinete que decidió ayer la expansión de esta fase militar del conflicto con Gaza. Perdóname que te interrumpa. Este es el señor que decidió que los hijos de otros vayan a la guerra, para decirlo bien claro. Sí, lo formulaste exactamente como es. Y ahora, hay que entender de que esto produce un enojo y una amargura muy grande, no solamente entre los sectores laicos, libres de la sociedad israelí, sino inclusive entre los múltiples círculos religiosos que sí son parte de la defensa, parte de la guerra en Israel. Pero vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, mi hijo mayor, que es guía de turismo y que fue movilizado en el inicio de la guerra, o sea, nuevamente nos remitimos a aquella fatal jornada de octubre del 2023, y estuvo durante mucho tiempo movilizado, y entonces perdió su trabajo prácticamente, o sea, no pudo ejercer su labor, lo que obviamente implica una pérdida de ingreso económico de la familia, más allá de, digamos, el sentimiento dramático de su esposa, de sus niños, de sus padres, frente al hecho que estaba tanto tiempo en la guerra. Ahora, como él, hay otros muchos miles, y uno se pregunta, ¿el gobierno tendrá el derecho, tiene el derecho formal, pero tendrá el derecho moral de movilizar nuevamente a mi hijo o llamar a filas a otros miles de compañeros como de él que estuvieron durante tantos meses en el frente? Y
tiene derecho de hacerlo cuando justamente no tiene ese mismo reclamo hacia aquellos ultraortodoxos que dicen, que anuncian en sus manifestaciones en la calle, que ellos prefieren morir antes de movilizarse en el ejército. Quiere decir de que lamentablemente todo el tema de la guerra y el conflicto en Gaza ha hecho emergente algunos conflictos sociales, políticos, ideológicos internos de la sociedad israelí, que merecen un cuidado, una atención distinta, mucho más serena, y no como la que se puede tener en tiempos de guerra. En tiempos de guerra hay que tomar decisiones dramáticas, hay que tomar decisiones inmediatas, decisiones, en fin, y no es simple. Sí, obviamente que no es simple. Yo siempre, desde aquel 7 de octubre del 2023, cuando empecé a hacer estos videos, más que nada para informarle a la gente, primero para defender el derecho de la existencia de Israel y para defender el derecho de Israel de defenderse, ¿no? Ese es el propósito de este canal. Es verdad que yo a veces hago editoriales, muchas veces las editoriales que hago están sujetas a mi estado de ánimo, a cosas que han ido pasando. He ido cambiando de mi forma de pensar porque creo que una persona que toda la vida ha pensado igual no ha aprendido nada. Pero es una forma de pensar mía. Una cosa son los valores y otra cosa son las posturas políticas. Siempre he intentado defender la figura del primer ministro, no a Benjamín Netanyahu, la figura del primer ministro como figura representante de la democracia. ¿Me explico? Pero por otro lado, me encuentro frente a contradicciones de este primer ministro que son difíciles. La primera, que sus dos ministros más influyentes son ministros que no fueron al ejército. En el caso, al menos de uno de ellos, porque no pasó el examen psiquiátrico, el examen psicológico, que su hijo no hizo el ejército porque vive en Miami y ni siquiera está viviendo en Israel en época de guerra. Sí respeto el pasado de Netanyahu, que fue un soldado de élite, que obviamente su hermano que cayó en combate del famoso rescate de Entebbe, o sea que es alguien que sabe lo que es ver a sus padres sufrir la pérdida de un hijo, es alguien que sabe lo que es sufrir la pérdida de un hermano, o sea, es alguien que sabe lo que es mandar a alguien a la guerra. Eso yo se lo respeto a Netanyahu. No puedo entender cómo su principal respaldo dentro del gabinete son dos personas que militarmente son tan ignorantes como yo. ¿Cómo se vive eso dentro de la sociedad de Israel? Tú apuntaste ahora a otra de las graves contradicciones que caracteriza a este gabinete y que se relacionan al deseo, es más que un deseo, a la imperiosa necesidad, por lo menos interpretada por Netanyahu, de persistir en su cargo. O sea, sin el apoyo de estos ministros, entonces la actual coalición se derrumbaría. Entonces, claro, estos ministros instrumentan esta situación para ejercer presiones sobre el primer ministro que, por lo menos en gobiernos anteriores, demostraba actitudes mucho más cautas, serenas y medidas, especialmente en relación a cuestiones militares, a cuestiones defensivas, o sea, de no entrar en lo que algunos pueden considerar una aventura guerrera.
Y ahora se ha producido una modificación radical que tiene que ver, me parece, más que con un cambio de convicción ideológica, con una cuestión táctica de que su gobierno se desarma sin la presencia de estos ministros. Ahora, volviendo un poquito a lo que estábamos conversando antes del plan, el plan presentado por el primer ministro, y esto también se lo hicieron notar de parte de los representantes del ejército que estuvieron presentes en la reunión de ayer, es que hay una contradicción en esto de formular por un lado una expansión militar amplia, radical y profunda en todo el territorio de la Franja de Gaza, y por otro lado el deseo de liberar a los cautivos. Hay una contradicción porque todos sabemos, todos saben, el mundo lo sabe, que una presencia militar en los lugares en los cuales se encuentran los rehenes prácticamente se va a traducir en la muerte de los rehenes, que puede ser muerte a manos de sus captores, que ya anunciaron qué es lo que hacen, o puede ser, como sucedió en otros casos, producto también no intencionado, pero parte de la acción militar generalizada de algún bombardeo u otro ataque por parte de Israel. Y estas cosas también pasaron. Entonces, el reclamo generalizado, y ahora contesto algo que tiene que ver con quienes se oponen a la actual política del gobierno de Israel en relación a Gaza. No se trata ya de una división entre izquierdas y derechas, laicos y religiosos, orientales u occidentales, desde el punto de vista de su extracción étnica en la sociedad israelí. Se trata de una opinión mucho más generalizada. Según la mayoría de las encuestas, el 80% de la ciudadanía israelí considera que solamente negociaciones diplomáticas pueden operar de manera real para facilitar la libertad de los cautivos. Y en realidad los hechos hasta el día de hoy también lo demuestran, porque muy pocos tuvieron la fortuna de ser liberados con vida en operaciones militares. La mayoría que lograron su libertad fue justamente a través de las negociaciones, o sea, negociaciones. En realidad a mí no me gusta mucho este tipo de Extorsiones. definición, pero sí, pero así se lo denomina. Y entonces ya no se trata solamente de una consideración del ejército o parte del ejército, porque quizás haya oficiales que piensan de otra manera, sino que en realidad la mayoría de los israelíes alimentan la convicción de que la expansión, la intensificación de las acciones militares va a poner en riesgo la vida de los cautivos. Hay que tener en cuenta que parte de los cautivos, como hemos visto en estos cortos terribles que fueron filmados por el Hamas como parte de su propaganda, están sufriendo condiciones de hambre y de tortura, y que no sabemos si inclusive en estos mismos momentos que estamos conversando todavía están con vida. En definitiva, se trata de un tema muy
delicado y cualquier decisión de estas características entonces va a tener no solamente consecuencias a corto plazo, que es lo que pasa en los próximos días, sino que yo creo de que ya se trata de algo histórico, o sea, a muy largo plazo va a tener consecuencias. Bien. Antes te hablé un poco de los ministros del Poder Ejecutivo. Ahora quiero tener un poco más claro también la oposición, cómo se maneja la oposición, teniendo en cuenta que en esta oposición hay ex ministros de Netanyahu, como el caso de Lieberman. Y me imagino que habrá otros también. Creo que él es el más, o al menos el que yo conozco. No sé si es el más conocido. No, Pero también está también Gantz. Gantz, claro, Gantz, Gantz, sí, que fue ministro de Defensa, pero que entró al gobierno siendo opositor, si se quiere, no más que un socio natural de Netanyahu. Fue un acuerdo que hubo ahí. En el caso de Lieberman, era alguien del propio partido de Netanyahu originalmente, que luego se fue, hizo una carrera política y creando otro partido. Por eso marcó esa diferencia. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de una persona de la cual a mí muchos amigos de izquierda me habían hablado muy bien de él, que es Golán de apellido, sí, correcto, que es el actual líder del Partido de los Demócratas, si lo sí. digo correctamente, que tendría dentro suyo lo que en su momento fue Mapam, que luego fue Meretz, ¿verdad? Que tiene también, creo que parte del laborismo ha estado ahí. El laborismo, para quienes no están tan inmersos dentro de lo que es la política israelí, es uno de los dos grandes partidos que siempre tuvo Israel, partido a quien perteneció, por ejemplo, Rabin o Shimon Peretz o la misma Golda Meir, y que hoy en día se ha visto reducido. Creo que hoy en día tienen 7 diputados, si no me equivoco, en 120. Pero bueno, él en su momento hizo algunas declaraciones que a mí me parecieron muy desafortunadas, y que luego se hizo una conferencia de prensa para aclarar esas declaraciones que eran... Decime tú, porque yo no quiero incurrir en malas traducciones, qué fue lo que él dijo en su momento y cuáles fueron las aclaraciones para luego sí poder entender qué fue lo que pasó. Bueno, yo creo que lo habíamos conversado en un conversatorio que mantuvimos con nuestros amigos de España. Correcto. En su momento, la observación tan polémica que hizo Yair Golán, que efectivamente Yair Golán preside al nuevo Partido Demócrata, que es cierto, el Partido de los Demócratas en Israel cristaliza o unifica básicamente a dos partidos, el Partido Laborista, todo el Partido Laborista, el Partido Abodá, y también al Partido Meretz, que son, o sea, dos grupos importantes de la centroizquierda se han unificado en el Partido de los Demócratas, y Yair Golán lo que aporta justamente con más fuerza es su experiencia, porque en su momento él era vicecomandante del ejército de Israel. Y entonces ya viene con una experiencia, con una visión creo que muy valiosa en ese sentido, más allá de la discutida opinión que formuló en aquella oportunidad. Y
la opinión vertida en aquel momento tenía que ver con la cantidad de muertos civiles en la Franja de Gaza. Los civiles que mueren en la Franja de Gaza, es cierto que la responsabilidad básica es del Hamas que ha desatado la guerra, pero la observación de Yair Golan tenía que ver con el hecho de que muchas veces la respuesta militar israelí es indiscriminada y entonces muchos civiles no involucrados en el conflicto han caído en estas circunstancias. Es más, no solamente se trata también de muchísimos niños. Y entonces en aquellos días había una particularidad, una particular sensibilidad frente a este tema. Hay que considerar también el hecho de que había una autocensura, no una censura impuesta por el gobierno, sino, lo recalco, una autocensura de parte de todos los medios televisivos en Israel que hasta hace poco tiempo no mostraban ninguna imagen que tenga que ver con muertos y heridos inocentes en realidad, que se encontraban en un lugar donde había algún tipo de enfrentamiento entre Israel y el Hamas, pero esta gente perdieron allí sus vidas. Ahora esto cambió. Quizás también cambió por este tipo de declaración que hizo Yair Golan, que fue un llamado de atención frente a este tema. Ahora este llamado de atención no desliga el hecho de que Yair Golan tiene una vocación muy intensa hacia el ejército de defensa de Israel. O sea, y en el tema que se está discutiendo ahora, entonces él abiertamente apoya el tipo de estrategia que establece el ejército, y Yair Golan a su vez rechaza la propuesta que en definitiva fue aprobada por el gabinete, que es la propuesta de Netanyahu. Este detalle o esta pregunta es importante tener en cuenta porque muchas veces en forma equivocada se identifica a izquierda como algo que, digamos, como un sector que de modo total, absoluto, indiscriminado se opone a cualquier tipo de acción militar, y acá es al revés. Yair Golan está muy identificado con las fuerzas de defensa de Israel. Bien, pero en aquel momento quiero tener esto bien claro, y como sos una persona de mi confianza, por eso te lo pregunto a ti y reitero, porque lo quiero tener bien claro. En aquel momento fue muy criticado por gran parte del sistema político, porque según él, sus declaraciones fueron mal interpretadas, pero mucha gente lo utilizó como para decir que lo que él estaba diciendo era que se estaba enviando a los soldados israelíes a matar bebés. Al menos de esa manera se generalizó lo que él había dicho. Él hizo responsable a los soldados que estaban en el frente de muertes de civiles gazatíes como por gusto, o sea que hay muertes innecesarias en manos de los soldados israelíes. Y gracias a todos los que están enviando comentarios, a quienes quieran hacer preguntas, luego voy a ponerlas para contestarles a la gente que nos está mirando. Él lo aclaró, pero de todos modos es importante subrayarlo. Toda su crítica tiene que ver con las directivas del gabinete de Netanyahu y no con los soldados.
O sea, el ejército de defensa de Israel justamente trata de ser lo más cuidadoso posible en sus operaciones, pero muchas veces, como tiene que responder democráticamente, porque es su obligación, a programas que le son impuestos desde la esfera política, se producen este tipo de situaciones trágicas en los cuales hay que reconocer, murieron muchísimos civiles. La franja de Gaza, de los 350 kilómetros cuadrados que tienen, en la cual alberga 2 millones de habitantes, en su mayoría en situación de miseria, hoy día ni siquiera tienen, gran parte de ellos también han perdido sus viviendas como consecuencia de la guerra, están permanentemente expuestos a la muerte y a la destrucción. Comentábamos al principio de cuando yo fui atacado, entonces fue atacado desde un refugio que el Estado de Israel me había facilitado para nuestra defensa. Mucho no me ayudó aquel resguardo, pero digo esto porque los gazatíes en absoluto no tienen refugio alguno. Ahora la mayoría tampoco tiene sus casas, la mayoría están en las calles, y entonces obviamente ante cualquier acción militar están expuestos, como decíamos antes, a la pérdida de sus vidas o a ser heridos. Nos encontramos entonces frente a una tragedia humanitaria muy importante, y yo creo que más allá del tipo de formulación que haya hecho en su momento Yair Golan, hay que reconocer éticamente el problema de una guerra que está pronto, ustedes saben, en un mes más, ya van a ser 2 años de guerra, y entonces en 2 años de guerra, la guerra más larga en la existencia misma del Estado de Israel, es muy, pero muy difícil, yo diría prácticamente imposible tratar de resguardar, de sostener las normas éticas que caracterizaron históricamente al Ejército de Defensa de Israel. Bien, una cosa que me gustaría aclarar a mí, si no estás de acuerdo conmigo me lo decís, y después sí vamos a los comentarios. Tengo a Olga, tengo a Yael, tengo a Emiliano, vamos a poner todos en pantalla en su momento, que es lo siguiente, ¿no? Que es una cosa que yo siempre, Cristina también, que es algo que siempre digo en mis videos. Es una realidad que la mayoría de la población en Gaza se está quedando sin vivienda. Es una realidad que tal vez más del 70%, puede ser el 60%, puede ser el 80%, no importa, es terrible. Pero vamos a poner un número para entender. Tal vez el 70% de las viviendas de Gaza ya han sido demolidas. Hay que entender que debajo de la mayoría de estas viviendas existen los túneles construidos por Hamás, túneles que son más largos que la cantidad de túneles que existen en Manhattan para que el metro de Manhattan transporte más de 1 millón de personas por día. Y que necesariamente esas casas deben ser demolidas para poder demoler lo que hay debajo de esas casas y poder volver a construir algún día una Gaza real sobre un suelo firme y no sobre túneles utilizados en definitiva para asesinar y para terminar de destruir al Estado de Israel, porque con ese fin fueron construidos. Entonces hay que poner en contexto también eso para ser justos con el ejército de Israel de por qué está siendo destruida Gaza y por qué va a seguir siendo destruida Gaza. ¿Estamos de acuerdo en eso o tenés alguna corrección para hacerme, Roger?
Acuerdo contigo de que en Gaza hay una ciudad, todavía hay una ciudad subterránea. Eh, eh, y que, como decíamos antes, una guerra continuada como la que mantiene ahora durante tanto tiempo Israel y que probablemente por decisión gubernamental se va a expandir, entonces irremediablemente promueve este tipo de dramas como es la caída de los edificios, las muertes, las heridas y la caída también, lamentablemente, y los heridos de parte del ejército de Israel. Entonces, ese es el motivo por el cual gran parte de la oficialidad, soy cuidadoso en la formulación porque probablemente inclusive dentro del ejército de Israel existan otros tipos de criterios, pero de parte de la comandancia del ejército y de la mayoría de la oficialidad, la opinión preponderante es que la continuidad de la guerra no va a posibilitar una solución. Va a ser imposible totalmente llegar hasta el último de los terroristas del Hamas y probablemente va a ser también imposible destruir hasta el último de los túneles y por eso hay que abordar algún otro tipo de solución política o diplomática que sea avalada también por internacionalmente a través de organismos internacionales, a través de los Estados Unidos, de Europa, de gobiernos árabes que ya han sunitas moderados, que ellos mismos han propuesto su intervención para llegar a este tipo de solución. En otras palabras, el ejército mismo no cree que continuar con las acciones actuales va a llevar entonces a la finalización de la guerra, sino que va a ser más de lo mismo, more of the same. Bien, y a él, que mandó hoy dos comentarios. Primero voy a poner el segundo, porque seguramente se refería a Yair Golán, donde decía todos en Israel lo criticamos, todos es mucha gente, pero seguramente la mayoría en su momento criticó aquellas declaraciones. Y después dice esto, que la izquierda sigue queriendo lo mismo que hacía la gente en los kibutzim que fueron asesinados. Vos, que fuiste parte de esos kibutzim y que casi fuiste asesinado, ¿qué le respondes ahí a él? ¿A qué se refiere cuando dice sigue queriendo? ¿Quién quiere lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Bueno, y a él, si estás por ahí, acá un casi asesinado te está preguntando qué es lo mismo que seguiría queriendo esta gente. Después Emiliano nos ponía generalizar es feo, seguramente en respuesta a todos en Israel lo criticamos, que puso ya él. Y lo último de Cristina, en una guerra hay muertos, sí, obvio. El ejército americano también eliminó en Irak o Afganistán gente inocente y nadie dijo nada. Bueno, pero eso no te habilita a querer hacer lo mismo. Es bueno aclarar también que la guerra en Gaza es una guerra en su mayoría urbana y que en la historia de las guerras es la guerra con menos cantidad de víctimas en la historia de las guerras urbanas. Y a él, ¿qué se hace con los túneles? Bueno, eso ya quedó contestado, creo, en esta última intervención que hicimos los dos. Cristina, de vuelta. Bueno, sí, es lógico. Lo ideal es tratar de minimizar esas pérdidas y creo que el ejército de Israel es el ejército que más intenta preservar las infraestructuras civiles.
aquí nos enfrentan dos ejércitos sujetos a las leyes internacionales, uno utiliza tácticas de guerrilla y el otro, bueno, y contra eso es muy difícil de luchar, sí, estamos totalmente de acuerdo, y acá ya él amplía, quieren seguir ayudando a los pobres palestinos, a eso me refiero. Bueno, sí, a los pobres Bueno, palestinos, porque sí se los... a ver, no, acá esto merece una aclaración porque esta es Sí, un tipo de criterio que si bien es minoritario en Israel, pero de vez en cuando se lo puede escuchar en la calle. O sea, ¿qué significa ayudar a los pobres palestinos? O sea, yo comenté antes, por ejemplo, de mi hijo, y no solamente de mi hijo, sino todos aquellos jóvenes de Israel, de los kibutzim, de la ciudad, que fueron movilizados y que están movilizados en la defensa de Israel. Y kibutzim como el mío, a 3 kilómetros de la franja de Gaza, que fueron los que permitieron la defensa y la existencia misma históricamente del Estado de Israel. El Estado de Israel no podría existir si no fuera por kibutzim como el mío, ubicados a lo largo de las fronteras del sur, del centro y del norte del país, y que posibilitaron de que el país pueda desarrollarse, planificarse progresar y no estar pendiente de las amenazas de vecinos que lo quieran agredir. De modo que yo rechazo este tipo de opinión. En realidad, si hay alguien que lamentablemente ayudó no a los palestinos, no ayudó a los palestinos para nada, ayudó al Hamas, que financió al Hamas, es el primer ministro Netanyahu a través de los fondos facilitados por Qatar. y esos fondos de los cuales se acusa a Netanyahu o se sabe que creo que el mismo Netanyahu ha reconocido que se facilitó en su momento la llegada de dinero a Hamas para evitar justamente que Hamas llegara a esto. ¿Cómo se explica hoy en día que haya llegado? No, yo creo que no es la pregunta correcta, ¿cómo se explica? Porque yo me explico justamente de que se le entregó dinero a Hamas para intentar apaciguarlos y que no llegaran a este 7 de octubre. Pero ¿se comparte que en su momento se le haya entregado dinero a Hamas? No hay que compartirlo, es un hecho concreto reconocido por el gobierno de Netanyahu. Lo que quizás está en discusión es cuál es la motivación real. La motivación Claro, claro. Sí, se declarada comparte, era me refiero, se entiende. la Sí, se explica. motivación formal declarada es la que tú comentabas recién, que tiene que ver con el deseo de apaciguar al Hamas. La motivación real era mantener al Hamas como alternativo a la autoridad nacional palestina en la ribera occidental del Jordán. Pero esto tampoco es secreto, lo manifestaron abiertamente ministros del gabinete como Smutrich, inclusive antes de entrar en el gobierno, de modo que esto no es de ninguna manera es un secreto confidencial, todo el mundo sabe de que ese apoyo al Hamas tenía un trasfondo político y que era tratar de limitar en todo posible a la autoridad, lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah. Bien, ese dinero evidentemente jamás lo utilizó para matar israelíes. Sí, claro que sí. Ahora,
Y tampoco es casual de que Qatar, se habla muy poco de Qatar, pero Qatar, que los cataríes en este momento actúan como parte, como intermediarios entre Israel y el Hamas, pero en realidad Qatar es parte del conflicto. Qatar es un país islámico fundamentalista, que tiene sus propias relaciones con la República Islámica de Irán. Entonces, por un lado, trata de mostrar una cara supuestamente moderada hacia Occidente y por otro lado apoya al Hamas. No es casual de que los líderes del Hamas se encuentran en este momento en Qatar. Esto tiene que ver no solamente con negociaciones, esto tiene que ver también con una identidad ideológica entre Qatar y Hamas. Bien, acá nos pone, esto se está convirtiendo en una conversación con Yael, pero está bien porque la idea es justamente conversar entre todos. Está bien, sí, ya él salió mal y está bueno aprender de lo que salió mal. Y lo otro que pone es, y es anti-Bibi, jaja. Acá no se trata de ser anti-Bibi o estar a favor de Bibi, estamos analizando la realidad. Mira, hoy en Uruguay juegan Peñarol y Nacional, es un clásico. Si vos querés vivir esto como un partido de fútbol, podés vivirlo como un partido de fútbol, te recomiendo que veas hoy el clásico, vas a ver dos hinchadas insultarse entre sí. Acá no se trata de estar a favor o en contra de Bibi, acá se trata de entender qué es lo que hace el primer ministro y por qué lo hace, qué es lo que hace el gabinete de ministros y por qué lo hace, qué es lo que hace la oposición y por qué lo hace, qué es lo que hace cada parte de la oposición y por qué lo hace, qué es lo que hacen los generales del ejército y por qué lo hacen. No estoy haciendo un canal, este canal no es ni a favor ni en contra de nada político, este es un canal a favor de Israel, donde analizamos lo que pasa en Israel. Un día podemos estar de acuerdo con lo que hace el primer ministro, muchas veces lo he aclarado, he defendido posiciones del primer ministro y muchas veces las he criticado, porque yo no estoy casado con el primer ministro, ni tengo que divorciarme del primer ministro, ni estoy casado con la oposición, ni tengo que divorciarme de la oposición. Tengo una relación de amistad de que ha surgido a partir de ese maldito 7 de octubre con Mollé, y lo invito al canal para entender su punto de vista, que me parece extremadamente válida por ser una persona que estuvo a punto de ser asesinada él y su esposa ese 7 de octubre. Entonces me parece sumamente válido lo que él dice, porque estamos viviendo en este momento, estamos siendo protagonistas de la historia y tengo la suerte de tener en el canal a alguien que fue protagonista de la historia. Entonces, por eso es que hoy invito a Mollé, de la misma manera que también ha estado más de una vez mi amigo Marcelo Birmacher, que es argentino, que tiene una opinión muy diferente a la de Mollé, que perdió un hermano en un atentado. Entonces en el canal yo voy a recibir absolutamente a todos. Quédate tranquila, y a él en ese sentido tengo más comentarios. Cristina, Qatar con su tele ha hecho mucho daño, es verdad. Ha actuado como un catalizador del antisemitismo de la población árabe en Europa y en América Latina. Qatar es el principal enemigo propagandístico que tiene hoy Israel, y a su vez es uno de los principales socios que tiene Estados Unidos. Voy a seguir con más comentarios. Emiliano, si hubiese confianza, los basatíes civiles podrían pasar temporalmente a Cisjordania, y cuando jamás fuese destruido podrían volver a Gaza. No, es algo que no en la práctica es totalmente irreal, Emiliano, es totalmente irreal. Es como que me pidas que en España
vacíen el País Vasco, volviendo en el pasado, vacíen el País Vasco de civiles para poder luchar contra la ETA y luego volver a los civiles es imposible, es algo realmente imposible. Y a él, es que Israel se vive así y la izquierda que hizo cuando Bibi daba dinero. Es que en Israel se vive así y la izquierda, ¿qué hizo? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué hizo la izquierda cuando Israel daba dinero? ¿Qué hacía la izquierda mientras Israel daba dinero? Moshe. No sé si tiene sentido seguir en un diálogo de estas características. Pero pará porque ya él nos aclara que ella no votó a Bibi, que se refiere al invitado que obviamente no votó a Bibi tampoco. El tema ya fue denunciado mucho antes, existen testimonios del ejército en cuanto al peligro que representa el apoyo financiero de Qatar facilitado por Netanyahu. Creo que la insistencia en ese tema no nos hace progresar en el debate. Bien, no, aparte con respecto a Qatar, Qatar es no sé si llamarlo país, eh, si es la forma correcta de definir a Qatar, pero bueno, Qatar pretende estar bien con Dios y con el diablo, y cuando alguien pretende estar bien con Dios y con el diablo, indefectiblemente va a estar bien únicamente con el diablo. Opinión personal. Pero bueno, de cualquier manera agradezco a Yael y a todos los que participan porque de una manera u otra le están dando vida al canal. Moshe, ¿cómo ves el futuro después de este, teniendo en cuenta este presente de hoy en el cual se han tomado estas decisiones por parte del gabinete? Existe la posibilidad, acá hay algunos lo definen como un juego de ajedrez, y en realidad yo creo que va más allá de un juego de ajedrez. Pero en un juego de ajedrez entonces tenés solamente a dos protagonistas, y yo creo que es un ajedrez, pero en realidad hay mucho más que dos protagonistas, porque fíjate que muchas cosas que no conversamos hoy porque no tienen relación directa, precisa con el tema que abordamos, pero tienen incidencia. Por ejemplo, el hecho de que hay una posibilidad de acuerdo pacífico que lleve a terminar el conflicto en Armenia, y que esto está apoyado por Trump. Esto también es una señal determinada. Es una señal doble. Por un lado, recalca el interés personal de Trump, que probablemente apunta a su digamos, a su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, pero también es una señal en su insistencia de lograr también acuerdos que pongan fin a otras guerras, y por eso también en este momento invierte esfuerzos con Putin y con Zelensky para tratar de terminar o por lo menos moderar la guerra entre Kiev y Moscú. Ahora, estos dos hechos también tienen relevancia en cuanto al conflicto. Forman parte de este juego de presiones diplomáticas, geopolíticas a nivel internacional, en la cual implican entonces no solamente a Trump, sino también a Europa. Y yo creo que probablemente hay cosas que ustedes, nosotros, no leemos en los diarios ni vemos en la tele, pero quizás son más importantes que aquellas noticias que no se ven. Por ejemplo, que quizás todas estas decisiones del gabinete, después de largas horas de discusión, en realidad quizás tengan más un efecto de presión sobre el Hamas para retornar de forma real
y no con reclamos imposibles, sino con un deseo real de negociación, volver a la mesa de discusión, y es muy probable que sí sea, porque jamás vive aterrado ante la posibilidad, no vive con, digamos, con dolor la muerte de miles de sus gazatíes, porque ideológicamente lo considera como parte del sacrificio islámico en Es esta parte de guerra. Pero su ritual. sí vive aterrado ante la posibilidad de perder tierras, y entonces la expansión del conflicto va a determinar la ocupación de tierras, y para evitar este tipo de pérdida de territorio, eso muy probablemente lleve a Hamas a otro tipo de aproximación, y para una pronta liberación de los secuestrados. Bien. Vamos a ir con las últimas participaciones, porque tenemos que ir redondeando. Ya te saqué 1 hora y 20. ¿Cuánto daño nos está haciendo el maniqueísmo de izquierda y derecha? No al odio gratuito, 100% de acuerdo con Sharon. Cristina, ¿por qué no lo llevan al Sinaí, que Egipto habilitó espacios para recoger a refugiados? Bueno, porque no se puede desplazar a 2 millones de personas. Es difícil, pero la única solución real es tratar en algún momento de convivir. Es verdad que los gazatíes son quienes en principio no quieren convivir con Israel. ¿Son la mayoría? No lo sé, pero no sé si vos querés agregar algo a esto, Mollé. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es imposible movilizar 2 millones de personas, y mucho menos al Sinai. Aparte, el Sinai, como ustedes saben, la península del Sinai es mayormente desértica. O sea, si las actuales condiciones en Gaza son de miseria, entonces en el Sinai son más paupérrimas todavía. Sí, yo no estuve en el Sinaí, pero estuve una semana en el Negev y no me gustaría volver. Y eso que fui a pasear, ¿no? Qatar es el mayor financiero del terrorismo. La OPER está negociando con los que los quieren exterminar. Sí, es terrible, pero bueno, es la habilidad que tiene Qatar para estar ahí. Acá tenemos una ironía, ganará el Nobel de la Paz Francesca Albanese. Mucha plata seguro que ha ganado, eso me hago cargo de lo que digo. Xavier, querido amigo, buenas tardes, un cordial saludo a Gustavo Yamurché desde Galicia, siguiendo con interés el directo. Muchísimas gracias, Xavier. Y Cristina García, jamás es como Terminator, tiene una misión y no parará hasta que lo consiga. Bueno, sí, seguramente, espero que no lo consiga. Espero que no lo consiga y que gane el Terminator bueno, yendo a la película. Para ir cerrando esta charla, Mollé, yo te agradezco todo este tiempo que me has dispensado. Hagamos un redondeo, si querés, de la actual situación política de Israel. Todo indicaría, ¿no?, que vamos a cumplir con el mandato de Netanyahu y que vamos a llegar a las próximas elecciones, no sé en qué estado, pero que se va a llegar al final de este gobierno. Sí, existe algunos politólogos que sostienen de que la continuidad de la guerra es también una táctica de Netanyahu para perpetuarse en el gobierno. Esta opinión está alimentada por el hecho que muy probablemente en una próxima elección, entonces él no vuelva a triunfar, y entonces va a tratar
de alguna manera de mantener el estado actual de cosas, y el estado actual de cosas puede mantenerse si hay una situación de emergencia, y una situación de emergencia es obviamente una situación de guerra. La situación, en definitiva, yo diría de que el panorama es muy, muy complicado y muy cambiante. Hoy por hoy, Netanyahu ejerce un control casi total sobre su gabinete y sobre su partido, el Likud. Pero si esta carta tan riesgosa que está jugando hasta en este momento, con la profundización de la acción militar, no va a tener el éxito esperado, es muy probable que las voces divergentes se conviertan en un liderazgo alternativo. O sea, en este momento él lleva las de ganar, pero no cabe ninguna duda de que muchos que lo apoyan van a surgir como su competencia. Me refiero dentro de los círculos de la derecha y del partido gobernante y de los partidos actualmente socios de la coalición. A su vez, y esto también aquellos que siguen las alternativas políticas israelíes en el resto del mundo lo habrán leído, lo habrán visto, surgen también partidos, sectores, tendencias que se manifiestan desde una perspectiva nacionalista y de derecha, pero que también se ven a sí mismas ya hoy como alternativas a Netanyahu. O sea, serían como una especie de Likud, pero sin el actual primer ministro, como por ejemplo el ex primer ministro Bennett, que ya se postula para las próximas elecciones para ese cargo. Y hay otros también. Quizás también Gantz pueda entrar en esa variante. O sea, no solamente se trata, como muchos se equivocan cuando creen que se habla de oposición al primer ministro, se la identifica solamente como izquierda y centroizquierda. Hoy día se está consolidando una importante corriente de derecha de oposición. Bien, simplemente voy a contestarle ahora a Bael, espero que se pronuncie así. Hola Gustavo, la Cancillería uruguaya condenó enérgicamente la operación total de Israel para derrotar a Hamás y liberar los secuestrados, y ni una condena a Hamás y pedido de liberación de los rehenes. Bueno, no me extraña, es parte de los comunicados que hace la Cancillería, que son mucho más livianos que los comunicados que hace el partido de gobierno, pero claro, para mí simplemente son comunicados que carecen de validez, porque la Cancillería últimamente se dedica a hablar de el conflicto entre Israel y Gaza, pero ignora el resto del mundo, así que no le doy importancia a lo que pueda decir la Cancillería uruguaya, lamentablemente, porque carece de seriedad. Y gracias, Emiliano, por agradecer por el programa, y gracias, Mollé, por este tiempo. Seguramente esta no es la última. Volveremos a encontrarnos para tratar de entender mejor la política israelí, y le digo a la gente que se queden tranquilos, así como hoy hablamos con Mollé, que es alguien que se identifica más con la centroizquierda, también volveremos a hablar en el canal con gente que se identifique más con la centro derecha, para poder entender el punto de vista de todos. Es lo que me importa a mí. Reitero, no estoy casado ni con la oposición ni con el oficialismo. Estoy casado con una mujer a la que amo y de la cual no tengo intenciones de divorciarme. El resto va y viene. Mollé, te mando un abrazo gigante. Espero que cada día puedas estar mejor de tus heridas. Mandale un abrazo enorme a tu esposa, y ojalá que
que tus hijos, cuando tengan que ir al frente, vuelvan sanos y salvos junto con sus amigos. Muchas gracias por esta cordial invitación y claro, encantadísimo de seguir en contacto en futuros debates. Un gran abrazo, tengan ustedes y tengamos todos nosotros una buena semana. Terminamos como siempre. Am Israel Chai.